como este último caso en la Florida, donde nos han bombardeado con preguntas, con correos, y la gente tiene razón de hacer estas preguntas tan válidas. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite Dios tanta maldad? ¿No es un Dios todopoderoso? ¿Acaso Dios no podría detener todas estas cosas que están sucediendo? La respuesta es sí. Pero ¿por qué no lo hace? Este es el asunto que vamos a profundizar. Porque nosotros como cristianos, escuchen esto, somos los únicos. Los ateos no tienen respuestas. Los escépticos, materialistas, evolucionistas no tienen respuestas a esto, a la maldad, al problema del ser humano. Pero nosotros los cristianos son a los que nos preguntan. Nunca vas a escuchar en un debate ateo, que le diga a un ateo, usted tiene una explicación por la maldad, porque te van a contestar, yo ni siquiera creo en la maldad. Porque yo no creo que exista un Dios, ni un bien, ni un mal. O sea, viene un mundo de la ilusión. Así que si hay alguien a quienes nos van a demandar preguntas, y esta es la oportunidad que tenemos en el mundo cibernético, tecnológico y científico que nos estamos enfrentando, que tenemos respuestas en la Biblia. Y vamos a tratar de contestar alguna de estas, porque todas estas circunstancias nos hacen esa pregunta que acabamos de postular. ¿Por qué Dios no detiene esta maldad? A la que Pablo le llama un misterio. Algo que no ha sido completamente revelado. Y es precisamente por esta pregunta que la mayor parte de los ateos, a quienes nos hemos enfrentado en debates, en la televisión, en el radio, en universidades, esta es la pregunta que ellos, el 95% de los ateos, esgrimen para poder defender la filosofía del ateísmo, del humanismo y principalmente el evolucionismo. Porque para que seas ateo, tienes que creer que vienes de Chita y de los monos, y que somos el resultado de una evolución accidental. Desgraciadamente, ¿verdad?, para el mundo de los ateos, en 1954, el doctor Jack Watson y el doctor Crick le dan el premio Nobel de Medicina por descubrir la hélice del ADN, el ácido desoxirribonucleico. Y cuando el mundo científico comienza a penetrar en el ADN, en esta estructura que Carlos Darwin no conocía porque no había microscopios en tiempos de Carlos Darwin, ni Carlos Darwin conocía la función de las cromosomas que tiene la mujer ni las cromosomas que tiene el hombre. Esta es la razón por la cual en 1960, después del descubrimiento del ADN, el doctor Collins es nombrado presidente del proyecto Genoma Humano, que es el proyecto más grande de todo el siglo XX. En el siglo XX tuvimos en 1929 al doctor Fleming, descubrió la penicilina. 1945 el doctor Oppenheimer y Enrico Fermi hacen el proyecto Manhattan para poder bombardear el uranio 235 y producir la primera fisión nuclear. 1969 llegamos a la luna. 1970, 1980 comienza el iPhone, el famoso celular, viene el internet, y todos estos avances tecnológicos ahorita se quedan chiquitos a lo que el mundo ha llegado. Pero de todos estos avances, el proyecto científico más grande que fue clasificado como algo que traspasó cualquier otro experimento o cualquier otro descubrimiento, se llamó el proyecto del genoma humano. El hecho que hayamos comenzado a descubrir el libro de la vida que tenemos escondido dentro de cada una de nuestras células. Antes de pasar más adelante, voy rápidamente a tratar de explicarles de qué se trata esto para que puedas tener un poco más de comprensión de la increíble forma en la que Dios nos creó. Todos los seres humanos, los changos, las aves, los peces y los animales en el campo, toda la creación y todos los organismos vivientes, tenemos ADN. Muy bien, ¿qué cosa es el famoso ADN? En los billones de células que el cuerpo humano está compuesto, en cada una de nuestras células se encuentra en el centro de nuestras células los genes. Y cuando tú naces, traes el 24 pares de cromosomas de tu papá, 23 y 23 pares de cromosomas de tu mamá. Tú y yo somos el resultado, la mitad de mi papá, la mitad de la herencia de mi mamá. Y ahí dentro de esa célula, en el núcleo, se encuentra un código genético hereditario que hace que seamos humanos,
el ADN del chango hace que sea chango, y por más que el chango se cruce con una cebra, o la cebra con un león, o el elefante con un camello, romperán completamente las leyes inexorables de la genética, pervertirán el diseño que está aquí en la Biblia desde el Génesis capítulo 1, todo conforme a su especie y todo conforme a su género. ¿Por qué? Porque el ADN impide la evolución. Y es el argumento más fuerte al cual los ateos y genetistas se han enfrentado. Jamás podrá biológicamente haber una evolución. Es imposible la mutación de una especie a otra especie. Los perros serán pastor alemán, rottweiler, grandanés, chihuahuense, lo que tú quieras, pero serán caninos. El ganado vacuno será vacuno, los felinos serán felinos, los elefantes serán elefantes, nosotros seremos seres humanos. Entonces, esta composición química con la cual Dios nos construyó, ¿saben ustedes que en cada célula y dentro de tu ADN caben 500 enciclopedias de información? La información que tiene cada una de nuestras células podría estar contenida en 500 enciclopedias británicas. Y el problema al cual se enfrentaron, por lo cual se convirtieron, el 60% de los ateos en los 60s y 70s se convirtieron, fue porque cuando hay información, hay inteligencia. Yo no puedo ir ahorita a la playa y encontrar una carta que diga, Chencho, te amo con cuernos de toro. Tú eres mi amor de mi vida, etcétera, etcétera. Yo no puedo creer que esas frases, Chencho, te amo con cuernos de toro, de repente fueron construidas por la arena o por la erosión del mar. Tiene que haber detrás de esas frases algo inteligente que escribió algo coherente con alguna lógica elemental. Entonces, de la misma forma puedo pasar también, encontrarme un reloj y darme cuenta que es una máquina perfectamente bien, con un cronómetro, con todo diseñado, y decir, pues a través de 3 millones de años, las arenas del mar hicieron este mecanismo. Hace muchos años, el gran Blaise Pascal e Isaac Newton, los hombres más sabios físicos y matemáticos que la historia ha conocido, tuvo un debate de Isaac Newton con un ateo, y el ateo comenzó a decirle a Newton, es que todo es la obra de un accidente. El diseño inteligente y la forma como está el universo es completamente accidental. Entonces en la noche, Newton invitó a este ateo a su casa a cenar. Y Newton en su estudio, había construido un universo, una maqueta muy pequeña, ¿verdad? Colgando el sol, la luna, etcétera, etcétera. Y le dijo al ateo, te invito a mi estudio para que lo veas. Y entró el ateo y vio todo esto, así la maqueta del universo, y le dijo, oye Isaac, ¿quién hizo todo esto? Y Isaac Newton le contestó, solitos se hicieron. Dice, oye, no seas tonto, alguien tiene que haber. Dice, si esta maqueta, que no es comparable con la magnitud, la inteligencia, el diseño, las leyes nucleares, las leyes del electromagnetismo, las leyes de la gravedad, funcionan, y gracias a estas leyes que nos rodean, la ciencia existe, porque la ciencia no podría existir si no hubiera leyes completamente veraces y que cumplían al pie de la letra. Así entonces es la mente de esos tontos que dicen que son ateos y que la Biblia le llama necios. Romanos 1, 21 y 22, profesando ser sabios, profesando ser inteligentes. Es la irracionalidad más grande a la que el ser humano pueda llegar cuando alguien dice, Dios no existe. En ese momento te conviertes en un nivel más bajo que los mismos animales. Porque la física, la biología y la genética contradicen las leyes que están pseudo establecidas de la evolución. ¿Por qué nosotros no podemos contestar preguntas cuando tú dices que no eres cristiano? Porque las preguntas al origen del universo, señores ateos que nos visitan o agnósticos, escépticos, las preguntas que nos rodean el universo van mucho más allá de nuestra capacidad intelectual y de nuestra finitud para entenderlas. O sea, es exactamente, o lo vamos a ver más adelante, como la mente de un niño preguntándole, papá, si me quieres, ¿por qué me pegas?
¿Y por qué no me puedes enseñar raíz cuadrada y quebrados? Cuando el niño ni siquiera ha aprendido a sumar. Cuando éramos niños pensábamos como niños, actuábamos como niños, juzgábamos como niños, y el papá le dice, mira chiquilín, tú tienes el mismo cerebro que yo tengo, los mismos músculos que yo tengo, el corazón, tus pulmones, pero la diferencia entre tú y yo, mijito, es que no se han desarrollado. Y cuando tú llegues a los 15, 18, 20, 30 años, vas a ir comprendiendo el universo que nos rodea poco a poco y vas a ir entendiendo cosas que ahorita, aunque te las explique, no las vas a poder asimilar por la finitud que tienes intelectual no desarrollada de tu cerebro. Damas y caballeros, es exactamente lo mismo con el ser humano. Los ateos se enfrentan y ¿por qué esto y por qué aquello? ¿Sabes cuál es la característica que tú necesitas para poder comenzar a comprender a Dios? ¿Saben ustedes cuál es? Tienes que convertirte como los niños. Tenemos que hacernos como los niños, mansos y humildes de corazón. Tú agarras a un niño y eres budista y el niño se hace budista, porque es la información que le transmites y comienzas en su computadora a envirulárselo desde pequeño. Si eres ateo, le enseñas el ateísmo, si eres cristiano, el cristiano. Entonces crecemos conforme a los programas que el mundo nos ha puesto dentro de nuestra computadora. Y gracias al descubrimiento de la computadora comenzamos a entender más la Biblia. Porque la mente es exactamente, nacimos envirulados. Yo recuerdo antes de este año, el año pasado cumplimos 40 años de predicar el Evangelio. Y siempre que vengo a Acapulco le digo a mi esposa, yo amo Acapulco de una forma profunda porque aquí comencé mi ministerio en Acapulco. Aquí comencé ahí en la sierra, ¿verdad? Con el Coloso, formamos la iglesia de Coloso, la iglesia de Costa Azul, la iglesia de Icacos. Mi papá hizo muchas iglesias acá en Acapulco, católicas desde luego, pero yo me convertí aquí precisamente y aquí fue mi último trabajo y aquí comencé a predicar ahí en Santa Cruz y en la salida, en un montecito, con pura gente, con puros troncos, con puros indígenas, y estuve 3 años entre la Costa Chica y la Costa Grande, 3 años durmiendo en el suelo, agarrando un ladrillo. Me enseñaron los misioneros a envolver el periódico y este era mi cojín y taparme con periódicos durante 3 años. Tuve malaria, tuve problemas la temperatura me subió a 40 grados, tuve todas las enfermedades, paludismo, etcétera, etcétera, pero aquí fue en esta zona geográfica donde Dios comenzó a forjar mi vida. Por eso amo con todo mi corazón Acapulco, más esta iglesia. Amén. Bueno, entonces el universo que nos rodea es inmenso y nunca la ciencia nos podrá dar respuestas a 3 preguntas. Nunca. ¿De dónde venimos? Porque para que sea científico, tiene que ser repetitivo. Un científico tiene que meter a un laboratorio, un tubo de ensayo, probarlo y a través de la observación llegar a una conclusión y determinar. Es científico porque pasó la prueba de poder, se llama en la filosofía el empirismo. Un ateo te dice, yo no creo lo que no oigo, lo que no puedo ver, lo que no puedo oler, lo que no puedo sentir. Si no lo oigo, no lo veo y no lo palpo con mis 5 sentidos, no lo creo. Y como el mundo espiritual trasciende las 4 dimensiones en las que vivimos, es ridículo que alguien pueda creer que no existe algo que trascienda nuestro mundo físico. Es ridículo. Entonces, cuando yo crecí, ¿verdad? Antes de ser cristiano me programaron con el comunismo. Yo estudié en el Partido Comunista, la dialéctica materialista, Marx, Lenin, mi héroe, la Revolución Bolchevique en 1917, etcétera, etcétera. Y porque fue el programa que me metieron. Estaba envirulado. Recibo a Cristo y comienza Dios a ponernos un nuevo programa, que es la Biblia. Y mientras más le abría yo a la mente a Dios, los programas del comunismo, del ateísmo, del evolucionismo, del hedonismo, del humanismo, comenzaban a salir de mi mente y comenzó mi mente a ser reprogramada. Y ya la mente reprogramada, Romanos 12:2, comienzas a comprender por qué Dios hace y permite lo que ha permitido. No antes, amigo mío y amiga mía que nos visitas, no antes. No seas orgulloso, ni soberbio, de creer que con tu mente finita, de caracol, puedas tú atreverte a decir, es que bájate de allá, Dios, y siéntate acá. Y sabes una cosa, si yo hubiera sido tú, hubiera hecho un mundo diferente al que tú estás haciendo.
y nos atrevemos en nuestra soberbia intelectual a compararnos o a creernos superiores al Creador de los cielos y de la tierra. Entonces, existen respuestas en la Biblia acerca que nos puedan orientar, y aunque no podamos comprender completamente los pensamientos y los caminos de Dios, porque son más altos que los nuestros, la resurrección de Jesucristo y la promesa que Él vino al mundo a traernos hace 2000 años, del mundo venidero que nos está esperando, esto, ¿verdad?, es lo único que necesitamos para que nos mantenga en nuestra fe. El día que alguien diga, pues yo comprendo todos los misterios del universo, seríamos Dios. Entonces, aún siendo cristianos, yo siendo cristiano tengo todavía cientos de preguntas y de dudas. Pero esas dudas no me hacen retroceder, sino que esas dudas me hacen comprender que no soy Dios, que necesito más paciencia, necesito desarrollar más la mente de Cristo en mi vida, y entonces con el tiempo Dios nos va llevando más y más luz entra a toda la verdad. Pero lo que nos sostiene en tiempos de incertidumbre y de dudas es solamente un pensamiento, una cruz. La cruz de Jesús. Yo lo único que sé es que Dios me ama. Lo único que comprendo es que Dios me ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Y cuando Él se levanta a los 3 días de los muertos, aunque yo ahorita no entiendo muchas cosas, sé que cuando yo muera no voy a estar muerto, voy a estar más vivo que nunca. Como son las palabras que acaba de citar el doctor Billy Graham, que fue el evangelista que le predicó a más de 250 millones de personas en el siglo XX. Cuando digan que yo estoy muerto, dijo Billy Graham, no digan que estoy muerto, estoy más vivo que nunca. Y esta esperanza es la que a nosotros nos sostiene. Vamos a volver a vivir. El cuerpo se va a comenzar a arrugar y se va a comenzar a hacer, ¿verdad?, horrible, pero tenemos la promesa de la resurrección. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 a 14, que los apóstoles de Jesucristo, cuando fueron perseguidos y los aventaron al Coliseo romano, y les dijeron, si ustedes no se hincan al César y gritan, salve César, vamos a abrir ahorita las puertas del Coliseo y van a salir fieras salvajes, toros, tigres, leones. ¿Ves a tu hijito de 5 años? ¿Ves a tu hijito de 3 años? ¿Ves a tus hijos? Familias enteras. Podríamos preguntarnos nosotros, ¿podríamos pasar esa prueba? Mira, te doy la oportunidad. Ahorita va a salir un león y vas a ver cómo le va a arrancar la cabeza a tu hijo. Pero no tienes por qué ver esto. Di que César es Dios. Y miles de cristianos cuya sangre está manchada todavía en el Coliseo romano. Si tú vas a Roma, vas a ver el Coliseo romano y todavía está la sangre en las paredes del Coliseo. Miles de cristianos dijeron, Jesús es el único Señor. Y salieron los leones y en 30 segundos tu hijito, y en 30 segundos llega el león, me arranca la cabeza. En 30 segundos de sufrimiento, abre los ojos y estamos con Jesús. Así es la muerte. Un avionazo, ahí viene el avión. ¿Para qué gritas? ¡Ay, Dios mío! Tus gritos no van a hacer que el avión se regrese. Ni tampoco que te persines. Ahí viene el avión, nos ha pasado varias veces a mi esposa y a mí en los turbulencias, etcétera, etcétera. Y Señor, estamos preparados. Y si ya veo que el avión se va, ¿verdad? 1, 2, en 20 segundos vemos a Jesús. Comienzo a cantar, Señor, cuán grande es Dios, mi Dios. ¡Pum! El avión explota, ni lo sentimos. ¿Cuál es el problema? De la forma en la que tú mueras, en segundos estamos en la presencia de Jesucristo. La muerte ha perdido el aguijón en nuestras vidas, porque somos más que vencedores. Y la muerte es ganancia para nosotros. Ahora vamos a 1 Corintios 15, y versículo 12. Y Pablo arguye esta lógica elemental. Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. En otras palabras,
el cristianismo no tiene como fundamento ritos, liturgias, mandamientos dogmáticos, peregrinaciones. El cristianismo está basado no en dogma, ni en ritos, ni en ceremonias litúrgicas, está basado en un hecho histórico, damas y caballeros, que es la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo no existiría. Porque Buda, antes de morir, le dijo a los discípulos: busquen la verdad. Nunca dijo el gordito que él era la verdad. Mahoma, antes de morir, murió en choques traumáticos casi de epilepsia. Confucio, Mahatma Gandhi, el Maharaji Tachi, tu padrino, el que tú me quieras mencionar, el que tú me tráeme, como decimos en mi tierra, a tu gallito giro. Al hombre que más admiras, al hombre que más has seguido, la literatura que más ha llenado tu vida, tráela y compárala esa persona con Jesucristo y los escritos con los escritos de la Biblia. En estos 40 años que tenemos predicando el mensaje más glorioso que existe el mundo y el que más necesita ahorita el mundo, me he cansado de desafiar. Hemos estado con físicos, matemáticos, científicos, políticos, etcétera, etcétera, y el mensaje es el mismo. Díganme ustedes, damas y caballeros, un libro más grande que la Biblia. Hazle esta pregunta a tu maestro ateo, al que más se cree inteligente de tu escuela. Rétalos y diles: hay un libro que tú me puedas enseñar que contenga las evidencias históricas, genéticas, físicas, antropológicas, psicológicas, poéticas, literarias, geográficas, históricas de la Biblia. Y el que se atreva a decir eso simplemente lo hace por ignorancia, porque no sabe ni lo que está diciendo. Porque finalmente le preguntas: ¿ya la leíste? Te va a contestar: no, mi maestro me enseñó. Entonces tenemos nosotros que entender, Jesús resucitó y vamos a vivir muy pronto con Él, y muchas preguntas que no entendemos ahorita van a ser respondidas cuando Él regrese y vamos a comenzar a ver ya cara a cara. Ahora, en 1 Corintios 15 también, en el versículo 35 al 37, Pablo comienza a usar los elementos de la naturaleza para que el contenido y la sabiduría de Dios lo entienda hasta el ranchero, el farmero, el pescador más humilde e iletrado y, como dice Cantinflas, deslustrado que existe. Entonces, en el versículo 35, Pablo dice: alguno me va a preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Qué pregunta tan interesante. Pero Pablo se da cuenta que la pregunta que le hicieron fueron los filósofos griegos. Por eso les dice necios, porque se creían muy intelectuales. Él estaba en Corinto, donde predominaba la filosofía griega. Y les dice Pablo: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. En otras palabras, ¿quieren que les conteste cómo va a ser la resurrección? Vamos a ilustrar la resurrección con ejemplos de la naturaleza, porque fue la manera de enseñar de Jesús. Siempre usaba las semillas, los árboles, los pájaros, para ilustrar las cosas que van mucho más allá de nuestra capacidad de la comprensión. Y dice Pablo: cuando tú siembras una semilla de sandía, ¿cómo la entierras? Bueno, es chiquita, y cuando comienza a tener contacto con el agua, el sol y la tierra, ¿qué sale? ¿La misma semilla? No, algo misterioso se esconde dentro de esa semilla insignificante que es la vida. Y dentro de esa semilla se encuentra un código genético que determina que esa semilla va a comenzar a crecer, y el cuerpo que va a tener no es la semilla que enterraste, sino va a ser verde por afuera, blanco con rojo. Y si siembras una uva, tendrá un cuerpo chiquito, será moradita o anaranjadita. Si siembras una papaya, será así grande, etcétera, etcétera. Cada semilla de cada árbol tiene un código genético, información puesta por Dios, para que produzca exactamente las condiciones que Dios encerró codificadas en esa semilla. Pablo continúa diciendo: lo que siembras, versículo 37, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo
de trigo o de grano. Ahora vean ustedes qué maravilla, versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Las papayas van a tener un contenido que va a ser bueno para la digestión, la semilla de la papaya. Son muy digestivas. La uva va a tener condiciones nutriológicas y minerales que van a tener antioxidantes. La manzana, la reina de las frutas, que dice que si comes una manzana diaria mantendrás al doctor lejos de tu casa, contiene más que cualquier otra fruta. La manzana, la digestión es anticancerígena, y le voy a poner en las semillas las condiciones para lo que sea. Y la pera tendrá otra cosa, y así cada semilla el cuerpo se lo dio Dios. Y si yo siembro una semilla y la quiero mezclar con un mango, no va a producir ni uvas ni mangos, van a chocar porque el ADN no combina de una especie con otra especie, de un género con otro género. Las leyes inexorables que Dios estableció antes que en 1860 Gregorio Mendel descubriera la genética y la herencia. ¿Quieres evidencias de que la Biblia es un libro sobrenatural? Tráeme tu gallito Giro. Ahora dice el versículo 39, no toda carne es la misma carne. Esto es increíble. Una carne es la de los hombres. Dios tiene un cuerpo para nosotros, y cuando yo hago esto y voy a la playa, ¿qué estoy respirando? El aire que nos rodea, el oxígeno, tiene un 90% de nitrógeno, como 4% de oxígeno, y los demás son gases. Pero la combinación que nos rodea de aire es exactamente la combinación que mis pulmones necesitan y mis alveolos pulmonares, para que cuando haga yo así, y cuando me acueste y no me acuerde que estoy respirando, yo sigo respirando, porque fue lo que Dios diseñó para que yo viviera aquí y no en la Luna, ni en Marte, ni en Júpiter, ni en Mercurio. La pancita que tenemos, Dios la asesió para que yo comiera no Red Bull, ni tampoco Monster, ni tampoco a las bebidas disque energetizantes que Satanás ha introducido para diluir nuestra salud, que no tienen nada de energetizantes, principalmente tu Coca-Cola, con la que cenas todos los días, que es pero ya no tiene azúcar. Papacito, no tiene azúcar, pero no, aunque quítale el azúcar que quieras, los elementos químicos que tiene son lo más cancerígeno que existe. Y sin que te des cuenta, comienza a minarte, así como entran los microbios al cuerpo, y comienza a minar, y cuando te das cuenta ya estás encocolado. Si se puede usar esta palabra, ¿verdad? Pero vemos que todo lo que está en el mercado, ¿verdad?, es químico. Entonces Dios no diseñó eso para mi cuerpo. Dios diseñó agua de papaya, agua de sandía, agua de guanábana, frutas, legumbres, etcétera, etcétera, porque es lo que la naturaleza produce. Las medicinas aleopáticas, ¿qué son, verdad? La mayor parte son veneno, te ayudan de una cosa y te descomponen otra. ¿Dónde se encuentra la salud? En la naturaleza, en las raíces de los árboles, en las hojas, en las plantas que están comenzando a descubrir. Ahí se encuentran los secretos de la salud. Tómate una manzana diaria, ustedes que están jóvenes y nunca van a ir a ver al doctor, Dios se los garantiza. Entonces tenemos que entender que el cuerpo que Dios nos diseñó a nosotros es para que pudiera condicionarse con el mundo que nos rodea. Pero dice la Biblia, otra carne de las bestias. A las bestias les dio a los leones así de dientes, a los dinosaurios así de dientes, a los gatos, a las cabras monteses, a los osos que viven en la Antártida, una piel especial para el medio ambiente, el hábitat donde viven, y así las águilas, la reina de las aves, vuela, y el ave que está arriba hasta la última peña del águila, sabe perfectamente bien y calcula el viento, porque no lo vemos nosotros, y cuando se avienta el águila, hace esto, no hace esto. Hay otros pájaros que hacen así, porque Dios les dio alas diferentes, pero las alas del águila vuelan y planean. Por eso dice Isaías 40, los que esperan en Jehová tendrán alas como el chupamirto, dice. Como el pájaro carpintero. ¿Por qué? Porque los que esperamos en Jehová vamos a descansar. Vamos a seguir en la vida. Cayó el dólar. Qué bueno. ¿De qué eras cayó el dólar? Ya me entendieron, ¿verdad? Qué sabio es Dios hasta para ilustrarnos la vida cristiana, ¿verdad?
Por eso somos águilas. Y dice la Biblia, otra carne es la de los peces. Los peces tienen branquias. Un día le pregunté a un evolucionista, oye, si tú crees que el pez se convirtió en una tortuga o un pez se convirtió en un perro, ¿cuánto tiempo pasaría o millones de años para que el sistema branquial se convirtiera en el sistema pulmonar que tienen los animales, que son diferentes a los peces? Y además, en esa transición en el que el sistema branquial se convirtiera al sistema pulmonar, se moriría el pez. Porque no fueron diseñados para vivir fuera del agua. Dios les dio un cuerpo especial, un sistema de branquias especial, al tiburón, a todos los que están en el mar, para que vivan en el mar, no fuera del mar. Y otra, la de las aves. La composición de las aves, las alas de las aves, la forma como vuelan, la forma como los gansos vuelan, y uno así en escuadra, y uno guía a todos los demás y se cansa, y el de atrás toma la punta, etcétera, etcétera. Las mariposas monarcas que migran miles de kilómetros y llegan al mismo lugar. La pregunta siempre es, ¿quién las guía? ¿Quién les da esas instrucciones? Párate adelante. No dices, oye, ya me cansé, vente adelante. ¿Cómo pueden ellos comunicarse para poder hacer lo que ellos hacen? Ve un hormiguero. Ve nada más la coordinación y la responsabilidad de las hormigas. Ahí están miles de hormigas, cada quien con su granito. No chocan, no le dicen, hazte un lado, mensa. Y todas saben exactamente dónde poner su granito. Observemos la naturaleza, ya deje de ver las telenovelas, por favor. ¿Y quién no te has preguntado cómo puede haber una coordinación tan perfecta? Esos hormigueros que hacen, cada hormiga pone la hormiguita y la piedrita exactamente en el lugar para que se vaya haciendo el hormiguero, respetan todo, no se tropiezan, saben hasta dónde ir y traer el material. ¿Quién las dirige? El chip que Dios le puso a toda la creación. Un cuerpo es el de nosotros, otro es de las aves, otro es de los peces, otro es de los animales del campo. Y todos tenemos ADN para que funcionemos y respondamos de acuerdo a la información que Dios nos puso en nuestra computadora. Y vamos ahora al libro de Job y vamos a ver que el libro de Job nos da algunas respuestas profundas acerca del sufrimiento y de la maldad en el mundo. Es muy difícil para mucha gente darle un sentido al sufrimiento. Es otra pregunta que se hizo hace muchos años el dueño y fundador de la famosa cadena de medios de comunicación CNN. Ted Hunter, hace muchos años, más como 55, 60, 70 años más o menos, este hombre fundó CNN. Y este hombre iba a una iglesia bautista cuando era joven. Ted Turner fue el que fundó CNN. Y su hermana de 17 años le dio cáncer. Y entonces él dijo, Señor, sánala, 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 sánala. Y se murió la hermana. Y como se murió, y él, ¿verdad?, creyó que era mucho mejor para su hermana que siguiera sufriendo aquí en el mundo de los vivos, le dijo a Dios, ¿no sabes una cosa, Dios? Yo si fuera tú, hubiera contestado las oraciones y no te hubieras llevado a mi hermana. O sea, retando la soberanía de Dios. Y Ted Turner a los 18 años se vuelve ateo. El fundador de CNN. Hace 8 años fundó los 10 mandamientos de Ted Turner. Ahora claro que ya vendió casi la mayor parte de las acciones de CNN, ya no es él, tiene todas las acciones él, pero ¿cuánta gente por no tener respuestas al sufrimiento se vuelven ateos? La mayor parte de ellos. Jean-Paul Sartre, en 1960, el padre del existencialismo, antes de morir, le dice a su hija, en el 69, hija, he pasado mi vida, ahora que comienzo a reflexionar profundamente, he pasado mi vida combatiendo a un Dios que no existe, y si no existe, ¿para qué me peleé con él? ¿Con quién me he estado peleando? Fíjense la conclusión que llegó, ¿con quién me he estado peleando? ¿Y por qué yo quería convencer a mucha gente que no creyera en ese Dios? Total, cada quien que crea lo que le da la gana. ¿Por qué invertí y gasté mi energía en cosas tan tontas y tan vanas? Peleándome con alguien que no existe, y ahora comprendo que la razón de mi incomprensión divina me ha llevado a mi propia
náusea, y escribió el libro que se llama La náusea y el muro, Jean-Paul Sartre. Y así vemos cómo acaban la mayor parte de ellos frustrados, amargados, porque no hay un ateo contento ni alegre. Enojados con alguien que no existe, Virgen de la Macarena. En Job capítulo 37 encontramos este libro que es maravilloso, porque se encuentran una de las verdades más difíciles acerca del sufrimiento. Y el libro de Job nos lleva a la conclusión que al final no podemos cuestionar a Dios. No podemos cuestionar a Dios. ¿Por qué te vas a mi hijo? Dios no te va a decir por qué. Pero ¿sabes una cosa? Mi fe me dice, tu plan es mejor que el mío. ¿Por qué te vas a mi esposo? No hay nadie que te lo pueda decir. Pero hay una cosa que me dice la fe. Todas las cosas contribuyen para el bien a los que aman a Dios. Y aunque yo no tenga esas respuestas, porque si no tengo esas respuestas, o me enojo contra Dios, o me amargo contra Dios. Y la fe es eso, poder aceptar, ¿verdad?, que cualquier cosa que pase, trasciende mi capacidad para entender, y que me lo va a demostrar Dios en 3 o 4 o 5 o 6 meses, pero el momento que sucede, el momento que explota la bomba, y hay humo, y no entendemos por qué esto y por qué aquello, ahí dice la Biblia, en el día que temo, en él confío. El momento que nos enfrentamos con cosas que no entendemos es cuando más debemos confiar en Él. Esa es la fe. ¿Qué es la fe? Confiar que Él hace las cosas conforme a su propósito y anticipado conocimiento, y siempre, siempre nos va a beneficiar al final. Esa es la fe. Y eso es lo que nos enfrenta el libro de Job, capítulo 37 de Job, versículos 19 y 20. Dice Job 37, versículos 19 y 20, no serán avergonzados en el mal tiempo, no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Muéstranos, le dice Job, lo que hemos de decir. Ya Job llega a un punto en el que no tiene respuestas. Señor, tú enséñame, dame las respuestas. Porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Entonces, cuando nos enfrentemos a cosas que desafían nuestra fe, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite esas cosas? Esas respuestas en ese momento no va a haber respuestas. ¿Por qué? Porque estamos todavía con muchísimas tinieblas en nuestra mente. Aunque seamos cristianos, todavía hay muchas tinieblas en nuestra mente. Porque todavía no tenemos completamente la mente desarrollada. Y por tantas tinieblas no podemos ordenar las ideas. Dice el versículo 20, será preciso contarle cuando yo hablare, por más que el hombre razone, quedará como abismado. Entonces tú puedes quedarte aquí, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y llevas 5 años, ¿y por qué? ¿Y por qué? Como Ted Turner, 30 años de su vida, ¿por qué? ¿Por qué? Y con esa actitud, Dios nunca le contestó, y ahora es el hombre más amargado que existe en el mundo. Nunca se rindió, nunca dijo, Señor, heme aquí, hazme como el polvo, y me purificarás como el oro. No lo entiendo, no lo puedo entender, reconozco mi incapacidad, mi finitud, pero mientras tú vienes, yo sé que mi carne te de ver y que al fin resucitaré de entre el polvo. Y tú no me dejarás, y en medio de este horno donde yo me encuentro, como los jóvenes hebreos en Daniel, en medio de este horno donde me encuentro ahorita, en un mar de confusión, sigo confiando en ti. Y sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera de agradar a Dios más que demostrando en los problemas y en el sufrimiento que seguimos confiando en Él. Te vas a mi hijo, padre, no lo entiendo. Te vas a mi esposa, no lo entiendo. Me quedé sin trabajo, no lo entiendo. Me está pasando, se me quemó mi casa, no lo entiendo. Y conmigo Dios, tu filito, ni lo entenderás.
Entonces, en ese proceso de incomprensión, o te enojas y te amargas y guardas rencor, o caes de rodillas y te rindes y le dices, tú lo hiciste. No lo entiendo, pero seguiré confiando en ti. Y esa actitud de confiar cuando nosotros nos encontramos en esas circunstancias son las que abre Dios las ventanas de los cielos, y no te imaginas las bendiciones que te está guardando Dios para el mes o 3 o 4 meses, simplemente porque le agradaste e hiciste las cosas que Él busca, que es confiar en Él a pesar de lo que atravesemos, y Dios compensa como no nos imaginamos, porque Dios es bueno. ¿Qué hecho más terrible y qué tragedia más grande la muerte de Cristo? Cuando Jesús murió crucificado, si hubiéramos estado nosotros ahí, dice Isaías 52 al final y 53, que el rostro de Cristo estaba tan deformado de los puñetazos que le dieron, era un guiñapo humano, Jesús colgado en esa cruz. Y al pie de la cruz había 2 grupos de personas: los griegos o los filósofos y los líderes religiosos. Y tanto los líderes religiosos como los griegos, al ver este espectáculo horrible de Jesucristo, los líderes religiosos concluyeron lo siguiente. Fíjense ustedes cómo nos engaña la mente. En el libro de Deuteronomio dice, maldito el que es colgado en un madero. Así dice la ley de los judíos. Maldito el que es colgado en un madero. Por lo tanto, conclusión, si ese hombre está colgado en un madero y la ley dice que es maldición, ese hombre es maldición, no puede ser el Hijo de Dios, porque es un hombre maldito. Y los griegos, por otro lado, dijeron, ese hombre tampoco puede ser el Hijo de Dios, porque Zeus y Hércules y nuestros grandes dioses de la filosofía griega y los mutantes y los titanes, etcétera, etcétera, nunca un Dios de nosotros permitiría a que su hijo lo mataran de esa forma. Y llegamos a 1 Corintios capítulo 1, donde Pablo les contesta y les dice, lo necio de Dios es más sabio que ustedes. Y lo débil que ustedes consideran es más sabio que nosotros y más fuerte que nosotros. Y Dios escoge a propósito la muerte de Cristo y destrozar a su Hijo, para que a través de este hecho y esta tragedia se escondiera detrás de su muerte la sabiduría de Dios. San Anastasio y San Clodomiro. Detrás de ese espectáculo que era locura para los griegos, irreligiosidad y herejía para los religiosos, era la sabiduría de Dios. Y Dios lo hacía a propósito para enloquecer el entendimiento humano. Para que el que quiera llegar a comprender por qué Dios hizo eso, no lo hiciera a través de la mente y el intelecto, sino a través de la sabiduría de Dios, que Él entra a nuestra vida, y cuando Él entra a nuestra vida entendemos que detrás de la cruz estaba el amor de Dios, el perdón por los pecados y la única forma de ir al cielo. Esa forma escogió Dios para destrozar el intelecto del ser humano y avergonzarnos. Nunca por la sabiduría humana el hombre entenderá a Dios, porque es la forma como Dios actúa y como la que Dios siempre va a actuar. Dice en Job capítulo 40, versículo 8, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte? Otra pregunta a los que siguen luchando contra Dios. Bueno, ¿quieres pelearte conmigo? Dice Dios. ¿Crees que tú eres más sabio que yo? Tú sabes muy bien que hay cosas que no vas a entender en esta vida porque no eres Dios. No entiendes las leyes del universo todavía. No entiendes cómo en tu iPhone lo prendes y en el WhatsApp de repente me mandan, oye, ¿quién escribió esto en mi WhatsApp? No, Chepo. ¿Cómo de repente alguien me está mandando aquí, lo estoy viendo en mi WhatsApp? Viajó miles de kilómetros desde Australia hasta este aparatito que tengo, y aquí mi hijo se está comunicando conmigo en el WhatsApp. ¿Lo entiendes? Yo tampoco. Pero ahí está. ¿Cómo? Prendes la televisión y lo que está en el Medio Oriente, por allá, bueno, sabemos que hay un satélite, lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿cómo ponen las imágenes y la voz
trasladarse y viajar, etcétera, etcétera, pero nosotros le prendemos ni nos metemos a averiguar cómo suceden las cosas, pero simplemente las tenemos enfrente de nosotros. Si no entendemos esto, ¿quieres entender la mente de Dios? Dice Job, me vas a invalidar para que tú te justifiques y para que tú digas, bueno, tú eres más inteligente que yo. Y vamos al capítulo 42 de Job, donde al final de su vida, Job luchó casi un año con estos pensamientos. ¿Por qué yo? Escuchen esto. ¿Por qué yo, una persona justa, buen padre, buen hermano, diezmaba, iba a la iglesia, hacía sacrificios, de repente amanezco, mis hijos se los lleva Dios, mis riquezas se las lleva Dios, me quedo sin nada, y además de que Dios permite que se me quite todo lo que tenía, me viene una enfermedad de la punta de los pies a la punta de la cabeza? Imagínense los cuestionamientos de este hombre. Y tú te duele el dedo gordo y ya estás quejándote. Entonces, este libro nos muestra lo difícil que es cuestionar a Dios. Entonces, porque ahora estamos acostumbrados, una vez mi esposo y yo tuvimos este ejemplo, se murió una muchacha de no sé qué cosa, de una iglesia, hija de una familia, y llegaron muchos pastores y le dijeron, es que tu hija era una maldita, por eso se le pasó lo que le pasó. En lugar de consolar a la mujer, sin saber nosotros cuántas cosas hace Dios que no entendemos, a otra, tu hijo nació con síndrome de Down porque es una maldición generacional. Cuando los niños con síndrome de Down son los angelitos más lindos que existen en este mundo. ¿Por qué permite Dios que este cromosoma pueda faltar el 23 en estas mentes? ¿Y por qué nacen así? Pregúntaselo a Dios cuando vayamos con Él. Pero no podemos decir esto le pasó porque es una maldición, o te morí, o te pasó esta por es una maldición. Aunque hay muchas veces que el pecado Dios lo castiga, no siempre, muchas veces sufrimos injustamente los cristianos. No podemos nosotros adelantarnos a juzgar las cosas que Dios hace. Y en el capítulo 42 dice Job, para terminar, respondió Job a Jehová, una vez que ya le enseñó el universo a Dios, que le dijo Dios a Jehová, a Job, oye Job, ni siquiera estabas cuando fundé el mundo. Mira los pavos reales, las aves que les di, a los leones, al águila, al búfalo, y le enseña el reino animal Dios, y le dice, mira todas las maravillas que hice, Job. Y nunca te has preguntado quién le dio esa ferocidad al león y esa velocidad al caballo y su crin ondulante preciosa y la maravilla como el águila. ¿Te has preguntado estas cosas? Y pues Job dice, no, pues ni siquiera, hasta mi nombre se me olvidó. Entonces ya cuando entiende Job que no se puede cuestionar a Dios, debemos seguir confiando en Él. Y que eso es lo que le agrada a Él. Yo conozco que todo lo puedes. Versículo 2. Y que no hay pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. Ya lo reconoce al final de su vida. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, ahora le dice Dios a Job a Dios, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y ahí está el secreto de la vida cristiana. Miren las dos actitudes. ¿Por qué? ¿Qué te hice? Soy cristiano, ¿por qué te vas de mi hijo? Vean otra actitud. Señor, no entiendo por qué te vas de mi hijo, no sé por qué me está pasando, pero Señor, caigo de rodillas y te alabo y te bendigo. Y sé que me vas a fortalecer en este dolor y que muy pronto me vas a mostrar tu voluntad. Vean, las dos personas cuestionaron a Dios, ¿correcto? Pero la actitud es la que hace cambiar la forma en que Dios nos trata. Uno le está demandando y le está exigiendo y se está enojando contra Dios, y el otro le está diciendo, no entiendo, pero sigo confiando en ti. Y aunque tú me deshagas, yo sé que me levantarás aún del polvo algún día y resucitaré contigo. Estas dos actitudes son las que tenemos que examinar cuando caminamos los cristianos en lo que llamamos la fe que sobrepasa el entendimiento humano. Y finalmente en 1 Corintios capítulo 3, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, de una forma maravillosa y excelsa, concluye
y hace otra comparación con la naturaleza, con la finitud del intelecto humano. 1 Corintios 13, versículo 11. 1 Corintios 13. Cuando yo era niño, hablaba como un niño. Gugu, mama, tata, guagua, ño. Pensaba como un niño. Nunca un niño dice, ¿por qué habrá tantas estrellas? O ¿por qué esto y el otro, verdad? Ya a los 4 o 5 años comienza. Pero pensaba como, juzgaba como un niño. ¿Cómo juzgan los niños? Mi papá si me quiere no me pegaría. ¿Y por qué hace estas cosas mi papá? Y no entienden cosas precisamente por el estado en que se encuentra su mente no desarrollada. Mas cuando ya fui hombre, dejamos esa etapa de hablar, de pensar y de juzgar como niños. Esto es lógico. Ahora, espiritualmente, dice Pablo, estamos comenzando a ver, pero como por un espejo, no vemos todavía muy claramente muchas cosas, oscuramente. Mas entonces, o sea, pues entonces, cuando venga Jesús, veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte. Nadie puede pensar que tiene todo el conocimiento de la verdad. Cuidado, estudiantes de teología. Porque hay presbiterianos, porque hay pentecostales, porque hay bautistas, porque hay nazarenos, porque hay Viano para el Mundo, porque el cristianismo está dividido en denominaciones, aunque no está dividido, porque ninguna denominación ni ninguna iglesia tiene toda la verdad. Nos necesitamos todos. Mis hermanos bautistas tienen muchas cosas que nosotros no tenemos. Mis hermanos pentecostales tienen muchas cosas que me han bendecido a mí. Mis presbiterianos, muchas cosas en las que yo difiero y carismáticos, pero sin embargo somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y aunque no entiendo muchas cosas que hacen, unos se caen al suelo, otros gritan, otros dicen que está cayendo oro del suelo, etcétera, etcétera, los amo y los abrazo. Los regaño cuando me inviten a predicar, pero mientras tanto nos amamos y nos soportamos unos a otros. Por eso hay un Jeremías, hay un Ezequiel, hay un Amós, hay un Pablo. A Pablo fue al único que Dios le reveló el rapto. Ni a Juan, ni a Pedro, ni a ningún apóstol le reveló Dios el misterio del rapto. A Juan fue al único que le reveló el Apocalipsis y lo que es el amor verdadero entre nosotros. A Pedro le reveló el amor que los judíos expatriados deberían de tener unos con otros. Y todo este pensamiento nos hace ser humildes. Y nunca llegarnos a creer, pues mi iglesia es mejor que la tuya. Y pues yo toco mejor la guitarra que tú, ¿verdad? Y celos, y motivaciones equivocadas entre músicos, entre sirvientes, entre pastores, entre políticos, que es un gallinero la política mexicana y del mundo, ¿verdad? Que ya nadie sabe qué cosa, qué sistema democrático, anárquico, teocrático, comunismo, socialismo. El mundo está confundidísimo, no saben ya ni por dónde. Nosotros no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Tenemos este libro para orientar a la gente. Y el mensaje de Jesús y de la cruz es el mensaje más glorioso que el mundo necesita. Ustedes no saben cómo se nos han abierto las puertas en los últimos meses en el mundo de la política. Ya estuvimos en varios municipios, me reservo el nombre, ¿verdad? Con presidentes municipales, con diputados. Tenemos otra invitación muy pronto a otro estado. Va a estar el gobernador, nos mandó llamar, me pidió que lleváramos una comitiva de Villanueva para el Mundo porque quieren recibirnos. En el sur de México vamos a ir también en mayo, invitándonos también por políticos, profesionistas. Están buscando ahora el consejo del cristianismo. Llegó el momento. Llegó el momento. Y terminamos leyendo Apocalipsis capítulo 11, versículo 14, la séptima trompeta. Vean cómo termina la maldad. Muy pronto todo esto va a acabar. Damas y caballeros, hermanos y santos de Dios, muy pronto, más rápido de lo que tú te imaginas, nos vamos. Se viene del mundo como no se imaginan. Y mientras tanto no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean en Jesucristo. En la casa de su Padre nos va a preparar lugar para todos nosotros. Dice Apocalipsis 11, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo.
que decían: los reinos del mundo, o sea, por fin, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Después de casi 6,000 años de historia, hemos sido encontrados por Dios como unos pobres administradores del planeta que Dios nos dio. El planeta Tierra se encuentra con neumonía. Hemos contaminado el aire, la comida, el mar, los ríos, las mentes de los hombres, los programas ahorita en la televisión, en el cine, más de 17 sitios de pornografía. Hemos corrompido todo el planeta y las mentes de los niños y las mentes de los jóvenes, y se preguntan en Estados Unidos: ¿por qué los jóvenes están matándose entre ellos? Y caen en el absurdo de poner leyes a las armas. Yo le contesté a una persona que me dijo: ¿cuál es su opinión de la NRA, la Asociación del Rifle en Estados Unidos, que es la que vende las armas? Y les dije: Caín no tenía un R-15, tenía la quijada de un burro y mató a su hermano. No, el problema no son las armas, son el corazón corrompido del ser humano. Si no tenemos un arma, agarramos un cuchillo, un bate de béisbol. No son las armas, es la condición, el síntoma en la que el ser humano se encuentra de enfermedad espiritual. Y nosotros podemos contribuir a que nuestro mundo pueda levantarse un poco, y este misterio que el mundo no entiende, poder nosotros, con la predicación de Cristo y de la cruz, traer, antes que nos vayamos, al máximo de familiares, sobre todo de nuestra familia. Comencemos con la familia, a traerlos a esa cruz. Dios te ama y dio su vida por ti, de tal manera que si tú crees en Él en esta mañana, no te pierdas, no te sigas corrompiendo ni autodestruyendo, sino que vengas y la sangre de Jesús te limpiará de toda maldad. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres el Dios de misericordias y de todo consuelo, que nos consuelas en todas nuestras tribulaciones y que nos enseñas a seguir confiando en ti. Porque esta es la fe. Es la fe que confía en la que las cosas que tú estás haciendo y las cosas que tú permites, hay un propósito que no entendemos todavía. Y no necesitamos entender. Con la mitad que entendamos es suficiente. ¿Y cuál es esa mitad? Que tú nos amas. Eso nos basta. Dios nos ama. Y ese amor nos envuelve, nos sostiene, nos fortalece. Nos anima y nos motiva a seguir adelante, a no desmayar, a cargar cada uno de nosotros nuestra cruz, que Él es el que la pone sobre nuestros hombros, porque todos tenemos una cruz que cargar en nuestro peregrinar, que es muy corto en esta vida. Padre, te pedimos en esta mañana, aprovechando la reunión de tus santos, por el gobierno de la República. Te pedimos por el gobierno de México, Padre, que le des sabiduría a los gobernantes que se encuentran ahora al frente. Te pedimos por Peña Nieto, por los senadores, los diputados, que les des sabiduría en este año que les queda, para que las legislaciones que lleven a cabo beneficien a tu iglesia. Siguen abriendo puertas, Padre, en estadios, en auditorios, en escuelas. Y así como Daniel, José fueron y crecieron con gobernantes y imperios, y los reyes les mandaban llamar para obtener consejo, ábrenos puertas también a nosotros, Señor, porque esto es lo que el mundo necesita entender. El problema no es la economía, el sistema de gobierno, la política ni las armas. El problema es el pecado humano. El pecado que corrompe la naturaleza humana y nos lleva a comportarnos como animales.
Pero Jesucristo vino y dio su vida. Y en su primera venida no acabó con la injusticia, porque nos hubiera destruido a todos, por cuanto todos pecamos y todos fuimos destituidos de tu gloria. Él vino la primera vez para abrir sus brazos, para llevar los clavos en sus manos y la corona de espinas en su cabeza, para que en su segunda venida no tenga para qué condenarnos, al mostrarnos que Él pagó por nosotros y podamos nosotros heredar la vida eterna. Si tú en esta mañana le abres tu vida a Jesucristo y le entregas tu corazón y le pides perdón por tu rebelión intelectual, por tu soberbia, por tus pecados, por el camino de destrucción que llevas, Él entrará a tu corazón, te perdonará con su sangre y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Lo quieres hacer? Dile estas palabras, ahí desde tu lugar, sinceramente, con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, perdóname. Perdona mis pecados, mi soberbia. Creo que en esa cruz tu sangre pagó y me lavó de todas mis maldades. Creo que a los 3 días resucitaste de entre los muertos. Y ahora te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, porque ahora tendré la esperanza y la garantía que el día que yo muera, estaré contigo. No por ninguna buena obra que haya hecho, sino por tu gracia y tu misericordia. Porque tú pagaste en mi lugar lo que yo nunca hubiera podido pagar, ni con mis buenas obras, ni con mis sacrificios. Dame la vida eterna y el poder de vivir la corta vida que me queda para ti, Señor. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias.